Aleluya, Él se merece la gloria y la honra, amén. ¿Quiere que le cuente algo? Una de estas madrugadas, yo me levantaba y se vino a mi corazón. Yo digo, ¿se lo digo a la iglesia o no se lo digo? Que el Señor les bendiga, porque no los había saludado. Y decía, sentía yo que nosotros se nos pide que le demos palmas al Señor, y eso debe de nacer de cada uno de nosotros, porque las palmas no se las da al hombre a usted. En este lugar exaltamos a Dios, amén. Entonces todo lo que hacemos es para adorar al Señor. Aleluya. Vamos a meditar en su palabra en esta hora, en el libro de Juan 8, 32 al 36. La verdad, la verdadera libertad para el hombre. La verdadera libertad para el hombre. Honramos al Padre, al Hijo y en presencia de su Espíritu Santo, y su palabra nos dice en esta hora: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Oremos, iglesia, y ore por mí, para que Dios nos hable a cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a predicar tu palabra, Dios amado. Habla a nuestros corazones, a nuestras mentes. Padre, en el nombre de Jesús, ministra cada vida. Tú conoces el corazón, la necesidad por la que está pasando cada uno de los que estamos aquí, la necesidad espiritual que tenemos. Padre, en el nombre de Jesús, abra nuestras vidas conforme a tu voluntad, y abre nuestro oído y nuestro espíritu para recibir tu palabra. Amén. ¿Puede sentarse, iglesia? La verdadera libertad para el hombre. Y yo estudiaba, como el tema del mes es liberados de toda esclavitud. Yo buscaba el significado de esclavo. Usted lo sabe, usted ha conocido la historia. Esclavo es el que no tiene libertad. Esclavo es el que está bajo el dominio de otro. Por eso el Señor dice: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Yo buscaba el significado y leía la historia que el presidente Abraham Lincoln, cuando él estuvo en su tiempo de gobernar, en el año de 1863, dio una proclamación de libertad para todos los esclavos. Dice que Estados Unidos era el mayor exportador de esclavos de África para Estados Unidos. Y el presidente dijo, entró en vigor esta declaración: libres por siempre. Usted conoce la historia, usted lo ha leído. Dijo: libres por siempre. Pero no todos los residentes o esclavos en ese tiempo en Estados Unidos se fueron de las casas de sus amos. Dice que después de la guerra aún muchos esclavos seguían allí y ya eran libres. Ya habían decretado libertad para todos. Pero muchas veces ellos estaban libres de sus cuerpos, pero de sus mentes no.
Y yo me llevaba la palabra a esto. Hoy en día vivimos igual. Hoy en día vivimos igual. Hace 2000 años, Cristo murió y resucitó para darnos libertad. Aleluya, ¿cuántos exaltan a Dios? Dice, Él murió hace 2000 años para darnos libertad. Pero muchas personas, no usted, porque usted está aquí, es libre. Muchas personas deciden vivir todavía en pecado, en esclavitud. Pero Cristo ya nos hizo libres. Amén, Cristo nos hizo libres. Abraham Lincoln solo dijo libertad para los esclavos. Cristo dio libertad para todo el mundo. Amén. Pero muchos todavía siguen siendo esclavos del pecado. Muchas veces estando en la iglesia, diciendo yo soy cristiano, seguimos en esclavitud de pecado. Seguimos en esclavitud del pecado. Cristo te hizo libre en la cruz, iglesia. No te sigas juzgando. Los judíos olvidaron su condición de esclavos y dijeron, jamás hemos sido esclavos de nadie. Y eran esclavos de los romanos. El esclavo no tiene derechos, solo deberes. Pero tú y yo somos libres por Cristo. Amén. Dele palmas al Señor. Cuando estamos en el mundo, somos esclavos del pecado, porque nos dejamos llevar por lo que la carne nos pide. Al llegar a Cristo somos libres de nuestra ignorancia. ¿Cómo así, pastora? Ignorancia, porque no conocemos la verdad de Cristo. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, libres del pecado. El hombre se jacta de poseer sabiduría, pero el Señor no está hablando de esa sabiduría terrenal, porque la única verdad se encuentra en Cristo. Y dice, la sabiduría, el principio de la sabiduría, ¿cuál es? Usted y yo lo sabemos. El principio de la sabiduría es el temor a Dios y apartarse del mal. Y apartarse del mal, esa es la verdadera sabiduría. Sin la verdad del evangelio, todo hombre está en tinieblas. Todo hombre tiene la mente entenebrecida, dice la palabra. Mire lo que nos dice Hechos 17, 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ignoramos el arrepentimiento. Siguiente. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ha designado un día. Aquí muchos se confunden. Creen que solo va a venir nuestro Señor en su segunda venida a juzgar a los cristianos. ¿Por cuál ha establecido un día en el cual juzgará a quién? ¿Está conmigo, iglesia? Al mundo. Ahí no dice cristianos, ahí no dice evangélicos. Al mundo con justicia. Este es el tiempo de arrepentirse. Dios nos está dando la oportunidad de ser libres, porque Él murió para que nosotros fuéramos libres.
Sin la verdad del evangelio el hombre está en tinieblas, siguiendo la vida que lo destruye poco a poco, en las drogas, en el alcoholismo, en la prostitución, etcétera, etcétera. El enemigo quiere ocultar la verdad para que los hombres no se salven. Pero Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia. Pasa por alto cuando adoramos dioses falsos. Él no nos toma en cuenta eso. A esa ignorancia se refiere el Señor. Y dice, porque Él quiere que todos se salven. Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Por eso, iglesia, usted y yo debemos orar por los amigos, por nuestros amigos, por nuestra familia, porque el enemigo les tiene, el entendimiento. No pueden pensar limpiamente porque están entenebrecidos. Ignoran que Cristo viene. Ignoran que Cristo salva. Algunos, porque ahora en día muchos ya conocen la verdad de Cristo. Y no va a haber quien diga, a mí no me hablaron. Ignoraba que Cristo venía. Cristo viene, iglesia. Y dice que muchos no vienen al conocimiento de Dios por la dureza de su corazón. ¿Y cómo vamos a romper esa dureza de corazón? Con oración, con ayuno por aquellos que queremos que se salven. Pero Dios está dando la oportunidad hoy para que todos los que se arrepientan se salven. Pasa por alto. Somos incapaces de pensar. Hay una irresponsabilidad moral hoy en día. Amén. Porque no queremos acercarnos a Dios. Hay una irresponsabilidad moral. Por eso Jesús dijo que al conocer la verdad del evangelio seríamos libres, que nos libera de toda creencia errada. Primera de Pedro 1, 14 y 15. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. O sea, que usted y yo ya no somos ignorantes. Iglesia, usted y yo ya no somos ignorantes. Dice, no os conforméis. No ignoramos que antes de venir a Cristo teníamos deseos carnales y practicábamos esos deseos carnales. Pero dice, ahora el Señor nos dice, ya ustedes no tienen que hacer eso. Amén, ya no lo tienen que hacer. Estaban en otro tiempo, ahora no. Porque ahora Cristo nos hizo libres del pecado. Amén. Cristo nos hizo libres del pecado. No se trata de una religiosidad, se puede decir. La palabra lo dice. Amén. La palabra lo dice. Dice, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Amén. Santos en toda vuestra manera de vivir. Como aquel que nos llamó es santo, también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Como les decía, no es una religiosidad. Dios es santo y quiere de sus hijos santidad. Amén. Quiere de sus hijos santidad. No os conforméis, dice, no se amolden a este tiempo. Porque ¿qué nos ofrece el mundo?
¿Qué te ofrece el mundo? Cosas malas. Ser santo es ser apartado. Iglesia, ser santos es ser apartados. ¿Está conmigo? Dele palmas al Señor. Mira lo que nos dice el 15. Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ser santo es ser apartado del pecado y de las impurezas. Para Dios debemos ser santos. Santos. Pero dice, esfuércense por ser santos. Cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos. Amén. Cada uno debemos ser esforzados. No se trata de una capacidad intelectual, sino de una respuesta interior. Amén. Es Dios y yo y Dios. Mi respuesta a ser santo, yo la debo tomar. O mi decisión para vivir en santidad la debo tomar yo. Porque Dios ya nos hizo libres del pecado. Amén. Somos libres del pecado. Verso 34 del primero de Juan que estábamos leyendo. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Amén. El esclavo es esclavo. Y cuando el amo dice, ya no quiero que estés conmigo, se deshace de él. El hijo sí queda en la casa para siempre. Usted y yo somos hijos. Somos hijos, iglesia. Y tenemos derechos. Amén. Tenemos derechos porque somos hijos. Dice que nuestra condición original, cuando venimos como humanos o cuando no conocemos al Señor, somos esclavos del pecado. Pero hoy somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Levánteme su mano, dele palmas al Señor y agradézcale a Él, porque Él nos hizo hijos. Dice que antes estábamos en delitos y pecados, gobernados por los bajos instintos de la naturaleza carnal. Lo que nos interesaba es satisfacer los deseos de la carne antes. Y éramos incapaces de agradar a Dios. ¿Por qué? Porque hacíamos las cosas que no le agradan a Él. Éramos incapaces de agradar a Dios. Cuando no nos arrepentimos, somos incapaces de agradar a Dios. Porque a Dios le agrada que hagamos las cosas que a Él le agradan. Amén. Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. El siguiente. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Se acuerda la introducción? Hace 2000 años Cristo vino a morir para hacernos libres. Pero muchos todavía están en pecado, están siendo esclavos. Por eso como iglesia tenemos que unirnos a clamar por la humanidad, porque Cristo vino por todos y dice no quiere que nadie se pierda. No es cuestión de llenar una iglesia, hermano, es cuestión de llenar el reino, porque la venida de Cristo es eminente y es verdad. Amén. Cristo viene por una iglesia santa. Como le decía, santo es apartado de hacer el mal, apartado para hacer el bien.
apartado para servir a Cristo. Eso es vivir en santidad. Somos libres del pecado. Somos libres del pecado. Gloria a Dios por los tres. Somos libres del pecado. Aleluya. Tito 3:3. Mire lo que nos dice como somos libres del pecado. Porque nosotros también éramos en otro tiempo. Diga, iglesia, en otro tiempo. Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero Cristo nos hizo libre de todas esas cosas. ¿Cuántos le dan palmas al Señor? Cristo nos hizo libres. Éramos esclavos, pero ahora somos libres. Libres, pero no con libertinaje, porque libres es una cosa y libertinaje es otra. En Cristo somos libres. Amén. De todas esas cosas. Eso éramos antes, pero Cristo nos liberó. Jesús promete otorgarnos libertad del pecado. Amén. Colosenses 2:13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. Anular el acta. Había un documento que decía: Juana es culpable, María es culpable, pero Cristo dijo: yo los voy a hacer libres. Dios en su gran misericordia mandó a su Hijo a morir, a anular esa acta que nos hacía culpables. Por eso debemos estar agradecidos por la muerte de Cristo, por la libertad que nos ha dado, por la libertad que nos ha dado de ser libres de toda maldad. Anular el acta, había una deuda, pero ahora somos deudores de Cristo. Amén, porque estamos agradecidos porque todo se lo debemos a Él. Amén, Él nos hizo libres. Ahora nosotros somos deudores de Cristo. Debemos estar agradecidos con Él. ¿Y qué nos pide Él? Que vivamos en santidad. Que vivamos en santidad, que llevemos el nombre de Cristo en alto, que tengamos un buen testimonio, que cumplamos sus mandamientos. Amén. Teníamos un acta que nos hacía culpable, pero Cristo la clavó en la cruz y nos dio libertad. Aleluya. Nos dio libertad. Ahora somos libres del pecado. El sacrificio por la muerte de Cristo canceló ese registro, ese libro. Y ahora, cuando venimos a Cristo, había un registro que éramos culpables, pero ahora hay un registro que nos ha dado vida eterna. Dice que todo el que le recibe está inscrito en el libro de la vida. Había un acta que nos hacía culpables y no nos hacía entrar al reino, pero dice, cuando tú y yo recibimos a Cristo, tenemos esa libertad, que estamos inscritos en el libro de la vida. Tenemos que asegurarnos, iglesia, cada día que nuestro nombre no sea borrado de ese libro, porque dice la palabra: cuando allá se pase lista,
a mi nombre yo feliz responderé. Tenemos que cuidar la salvación que nos ha dado Cristo. Son tiempos difíciles y peligrosos, pero Cristo nos ha dado vida. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidar nuestra vida eterna. Porque aquí en esta tierra somos pasajeros, pero nuestra vida eterna tenemos que cuidarla. Muchos dicen, no le presente al amigo, al que no conoce a Cristo, que se va a ir al infierno. El infierno es real y la vida eterna es real. No es que le metamos miedo, sino que le decimos, hay un infierno eterno y hay una vida eterna. Pero Dios nos ha dado la libertad de decidir qué camino vamos a tomar. Y aquí en la tierra ese es tiempo. Ahora, hoy es el tiempo que Dios dice, decide. Por un deseo carnal puedes perder tu salvación. Puedes hacer que se rompa tu página de ese libro. Cada día nosotros debemos cuidar nuestra salvación. Amén. El acta fue anulada. Lo que debía Juan, lo que debía Pedro, dijo Cristo aquí. Cuando murió en la cruz, la crucificó. Cuando clavaron esos clavos en sus manos, ahí clavó todas nuestras deudas. Y ahora somos libres. Dele palmas al Señor. Ahora somos libres por Cristo. Cristo ha pagado por completo. Amén. ¿Cuántos se gozan? Cristo ha pagado por completo. Tú no debes nada. Tú no tienes que hacer nada, solo servirle, amarle y obedecerle y cumplir sus mandamientos. Eso nos pide el Señor. Y nos ofrece una vida gratis. Amén. ¿Y sabe qué? Yo decía cuando estudiaba esta palabra, aquí lo escribí. La deuda fue pagada por Cristo y te ofrece un seguro de vida. Nos ofrece un seguro de vida, la vida eterna. Ese es el seguro de vida que tenemos. Como les dije, podemos morir en esta tierra, pero tenemos que asegurarnos que tenemos una vida eterna. Que ese pasaje está seguro para la vida eterna. Tenemos que cuidar eso, iglesia. Por gracia soy salvo, apartado para Cristo. Cuando dice que solo el Hijo permanece para siempre en la casa, solo el Hijo, el esclavo no. Somos libres de condenación. Dice el verso 36 de Juan 8. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo Cristo ofrece la verdadera libertad. Lo vuelvo a decir, solo Cristo nos ofrece la verdadera libertad. Yo sé que usted ha leído estos versos, pero es importante hacerlos nuestros. Y que podamos ayudar a otros a que vengan a la libertad de Cristo. Si tú tienes un amigo, si tú tienes un familiar que todavía no conoce a Cristo, motívalo a recibir a Cristo, porque solo en Cristo hay libertad. ¿Cuántos decían, yo no quiero ir a la iglesia porque no puedo dejar esto? Porque estaba atado, era esclavo de los vicios, era esclavo de a saber qué cosas, tantas cosas que hay en el mundo. Para el hombre le es difícil venir por su propia fuerza. Por eso tenemos que ser nosotros ayuda para aquellos que no conocen a Cristo. A veces la gente dice, no es que quieren llenar la iglesia, no es que queremos que el reino se llene. Y si tú estás aquí, amigo, en esta hora, veniste hoy, te trajo alguien, es porque Cristo te ama y quiere que seas salvo.
Quiere que seas salvo tú y toda tu casa. Porque cuando uno recibe a Cristo, luchamos por todos aquellos que no conocen al Señor. Ese es nuestro clamor y nuestra oración. Te digo, amigo, ese es el tiempo ahora. Somos libres de condenación. El Hijo hereda las cosas. De esa manera solo los hijos de Dios heredarán la vida eterna. El esclavo no va a heredar. El Hijo hereda las cosas. El Hijo hereda todas las cosas que tenemos como hijos de Dios. Cuando nacemos de nuevo, somos libres de condenación. Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor. Este es para alguien que está aquí hoy en esta hora, que no conoce a Cristo, que se ha apartado. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? El Señor le está hablando hoy a alguien aquí, o a varios. Vuelve al camino del Señor. Si te has apartado, si te has sentido desanimado, si has cometido pecado, no te culpes. Dios es Dios perdonador. Y como decíamos al principio, aquí estamos rendidos ante su presencia, ante su reino. Estás en el lugar correcto, porque el Señor te dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Puede ser que no tengas paz en tu hogar. Puede ser que estás perdiendo la paz en tu familia. El Señor te dice, vuelve ahora y tendrás paz. Volveos de nuestros malos caminos. Como iglesia es para reflexión. Cristo nos ha libertado de toda condenación, pero es necesario reflexionar y volver al camino de Dios, porque no sabemos la hora, el día, el momento que Él viene. Tenemos que estar a cuentas todos los días. Amén. Cierro con esto. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. Cristo nos hizo libres. Cristo nos ha libertado. Y dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero aclara, para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué tengo que cuidar como hijo de Dios? Andar en el Espíritu. Tratar cada día de andar en el Espíritu. Dios es un Dios de amor y Él no condena a nadie. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Dios no condena, nosotros nos condenamos. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Por la dureza de corazón. Porque a muchos, mire, reciba a Cristo. Vamos a la iglesia. Acérquese a Cristo. Dios le va a ayudar en su situación. Pero tienen duro el corazón. Porque no se lo han entregado a Dios. ¿Por qué se condena el hombre? Porque no se quiere arrepentir de sus malos caminos. No quiere dejar esa vida mala que lo lleva a destrucción de su familia, de su cuerpo, de sus amistades, de todo lo que lo rodea. ¿Por qué se condenan las personas? Por no estar en Cristo. Mientras tú no estás en el camino del Señor, hay condenación.
y es real el infierno. Y dice, las personas se condenan por tratar de alcanzar la salvación por otros medios equivocados. No hay condenación para los que están en Cristo. Solo Cristo nos hace libres. Los judíos decían, ¿cómo nos pueden decir que estamos siendo esclavos? Cuando tú y yo estamos en el mundo, somos esclavos del mundo. Y dice que tenemos a Dios, que es el Padre de la verdad, pero está el enemigo, que es padre de mentira. Nosotros decidimos qué camino tomar. Jesucristo dio su vida para darnos salvación. Por la fe en Él y en su obra estamos aquí. Y seguimos trabajando para que el reino de Dios avance. Amén. Procuremos cada día que nuestro nombre esté en el libro de la vida desde el día que le recibimos. Amén. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de todo pecado. No importa lo que tú hayas hecho, amigo, amiga que estás aquí. El Señor te limpia de todo pecado. Por tanto, por su sangre somos libres y no hay condenación ni culpa en Él. Amén. Reflexionemos, cuidemos la salvación que Dios nos ha dado.